Muy buenas a todos, Yoyo fans. Así es, por fin, ya tenemos el tráiler de Steel Ball Run. Para quienes se lo hayan perdido, tenéis mi reacción en directo al tráiler. Por la cara que tenía, ni yo me lo creía. El objetivo de este vídeo es analizar rápidamente lo que hemos visto en el tráiler, diciendo lo que me ha parecido cada uno de sus aspectos. El tráiler en sí es corto, ya que no dura ni un minuto. Menos mal que lo han sacado al principio, porque esperar más de una hora para solo 40 segundos habría sido bastante frustrante. El tráiler empieza con Steven Steele anunciando el inicio de la carrera delante de una multitud muy emocionada por el evento. Después, escuchando lo que parece ser el tema musical principal de la parte 7, vemos algunas escenas con Jairo y Johnny, como la famosa escena donde Jairo desarma a un pistolero con sus bolas de acero. Tras decir su famoso "Ñohu", vemos a Diego Brando. Listo para cabalgar, pasamos al inicio de la carrera, donde vemos a cientos de jinetes cabalgando con el tema musical de Steel Ball Run de fondo, además de ver rápidamente a Lucy Steele. El tráiler acaba con un plano de Johnny Joestar cabalgando hacia el horizonte. Como veis, el tráiler es muy corto, pero ha dado bastante contenido que podemos tratar aquí. Algo que habréis notado también es que no hemos visto a otros personajes importantes como Fanny Valentine, Salman o Jesucristo. Parece ser que el tráiler se ha concentrado en los primeros capítulos de la parte 7. ¿Cuál es mi opinión? La verdad, tengo una opinión un poco dividida. Efectivamente, nadie nos va a quitar la emoción de ver por fin un tráiler de Steel Ball Run. De esa nube no me baja nadie. Quiero primero hablar de la música, al ser algo que me acompaña desde pequeño, como algunos ya sabéis. Lo que hemos escuchado parece ser el tema principal de Steel Ball Run. Es un tema alegre, dinámico y propio de un Joestar, con un estribillo pegadizo. Es verdad que no es un tema que veo lógico en todas las escenas épicas donde Johnny está involucrado, pero a lo mejor a lo largo de la historia, ya que el tono se va volviendo cada vez más serio, a lo mejor el tono de la música va cambiando. En todo caso, la música me gusta y he visto a gente quejarse de que no suena muy western. No seré yo, fan de Morricone desde que tengo capacidad de escuchar música y que ha llorado con su música en directo hasta 2 veces, quien no quiera que la música de Steel Ball Run no se parezca a la música de Morricone. Pero esto no es un spaghetti western, es un manga de aventuras, de yoyo. Por lo tanto, no me choca que lo que parece ser el tema principal, y eso que no lo hemos escuchado entero, no se oiga como una música de un western. Confío en que Yugo Kanno honrará al maestro Morricone en la banda sonora. Ahora, respecto a la animación, aquí las opiniones están más divididas. Antes de hablar de la animación en sí, debo decir que el diseño de los personajes me gusta mucho, incluso el de Lucy Steele, que ha generado algunas dudas. Me gusta cómo están dibujados y la paleta de colores. Todo bien. Ahora bien, respecto a la animación. Tenemos que tener en cuenta que esto es un tráiler de 40 segundos, no son escenas completas y la animación puede aún cambiar bastante. Dicho esto, vamos a analizar lo que tenemos. El tráiler me ha parecido un poco plano. Salvo la escena de Jairo desarmando al pistolero, todo se ha visto un poco tieso. Para mí, la animación es a veces muy buena, como en la escena donde Jairo desarma al pistolero, en otras ocasiones es aceptable y en otras un poco cuestionable, como en las escenas donde Johnny está en silla de ruedas. Con lo que David Production es capaz de hacer, he sentido a todo el mundo contento por tener un tráiler, pero, al mismo tiempo, he visto mucha gente un poco decepcionada o incluso preocupada por si lo que estamos viendo es el producto final. Es verdad que los caballos están bien, pero temo que se hayan tomado demasiado en serio lo de los caballos y haya olvidado un poco el resto. Por ejemplo, cuando nos dijeron que no realizaron investigación de campo para los paisajes estadounidenses, suena como si supieran hacer las cosas bien, pero que no pueden o les da pereza. Mi lado más pesimista teme que volvamos a Stone Ocean, donde teníamos planos preciosos, pero luego una animación que, sinceramente, podría ser mejor. Y este tráiler nos da esta misma sensación. Tenían una oportunidad para mostrarnos lo bien que pueden animar y solo hemos tenido un ejemplo de buena animación. Por lo demás,
a veces deja bastante que desear. No sé, a veces no parece que estés viendo la adaptación anime de uno de los mangas más legendarios del mundo. Aun siendo un teaser, es tu oportunidad para mostrar al mundo entero de lo que eres capaz, y aquí han demostrado que son capaces, pero que no lo han conseguido totalmente. Aunque mi lado más optimista piensa que nos está pasando un poco como Battlefield 6, que no nos fiamos después del desastre de Battlefield 2042. Aquí, con el recuerdo de Stone Ocean, a lo mejor estamos siendo demasiado críticos. Más allá del traumatismo de Stone Ocean, hay que tener en cuenta que en este tráiler, aunque para mí es más bien un teaser, se nos ha enseñado muy poco. Solo hay unas cuantas escenas animadas y que duran menos de 5 segundos. Tenemos muchos planos estáticos o primeros planos donde solo vemos rostros. Y, además de todo esto, este teaser solo nos enseña escenas del episodio 1 y, a lo mejor, del episodio 2. Por lo tanto, entiendo que nos podamos preocupar un poco, pero hay que tener en cuenta que es solo un vídeo de 40 segundos con pocas escenas de movimiento y con todo sacado de 1 o 2 capítulos. Y, además, los primeros. Aunque es verdad que, como se suele decir, la primera impresión es la más importante. Si esta ha sido la primera impresión, a lo mejor habría sido más interesante esperarse a tener más contenido que mostrar y de mejor calidad para ilusionar a todo el mundo de manera unánime. Y, además, anunciar ya una fecha. Si tuviera que apostar al no tener aún fecha de lanzamiento, creo que tendremos un tráiler de verdad más largo y que se parezca al que tuvimos para Stone Ocean a principios de año. Ahí posiblemente veamos por ejemplo a Funny Valentine y más animación. No voy a entrar en temas como el color de labios de Jairo u otros porque me parecen detalles que no merecen tanto debate como he visto en redes sociales. Pero confío en que David Production, con la vuelta del equipo de la parte 5, nos dé un producto a la altura de lo que es Steel Ball Run. Podemos dudar, pero no podemos abandonar, debemos confiar y creer. Solo toca esperar, ya que se ha anunciado de forma oficial que el anime saldrá en 2026, aunque aún no sabemos en qué momento del año exactamente. Quiero pensar que saldrá a mediados. Si hubiera sido a principios, estando ya en octubre, seguramente habrían dado alguna fecha más precisa. Ahora, las conclusiones. Tener un tráiler de Steel Ball Run es una gran noticia. Es algo que hemos estado esperando años. La música pinta muy bien, pero la animación me ha dejado un poco entre dos sensaciones. La animación tiene mucho potencial, pero que el tráiler sea tan plano o tieso me preocupa un poco. Quiero pensar que no tendremos noticias durante bastantes meses, así que tocará esperar mucho tiempo antes de tener más información sobre otros actores de voz, sobre la música, sobre si será publicada de manera semanal o de golpe, sobre la fecha de estreno. En definitiva, algunas cosas no me han parecido lo mejor que podíamos tener, pero estamos viendo llegar la adaptación anime de Steel Ball Run y eso es una muy buena noticia. Recemos por una animación a la altura y por un estreno semanal. Por lo demás, no me preocupo. Hasta aquí el vídeo de hoy, así que os dejo en los comentarios decirme lo que os ha parecido y cuándo creéis que se va a estrenar Steel Ball Run. Hasta la próxima, JoJo fans.